amigo Gonzalo Carmelián, el hecho de que la económica está prácticamente todas las tardes en actividad muy relevante desde el punto de vista intelectual. Todas las tardes hay alguna actividad, lo digo porque me llega, todos los días prácticamente un aviso, un correo, y además es muy variada. Yo quiero felicitarles por eso, porque la contribución que se está haciendo a una serie de aspectos que pueden ir desde la arqueología, ahora en algunas conferencias que he visto pasadas, a otros temas que tienen que ver con la defensa, la seguridad o cuestiones de índole económica, pues son realmente contribuciones muy importantes y que no decaigan. A pesar de que a veces aparezca mucho público, poco público, siempre es importante, en mi opinión, hacerlo independientemente de la cantidad. Bien, voy a intentar coger un poco el hilo de lo que comentaba el director de la económica y situar 3 ideas muy breves. En primer lugar, ante qué tema nos encontramos y por qué efectivamente es un tema extraordinariamente importante, o al menos desde el punto de vista de alguien que se dedica a revisar cómo las cosas han llegado a ser como son, porque es lo mismo a la historiografía, análisis de la historia. En segundo lugar, vamos a ir por encima a ver el contenido del libro, aunque el mismo, ¿verdad?, el propio autor. Y en tercer lugar, quisiera terminar dedicando algunas palabritas al autor y al editor. Bien, hay dos aspectos que desde el punto de vista de los que analizamos el devenir histórico nos resultan muy llamativos en la actualidad, acerca de eso que hoy se denomina la era del antropoceno, es decir, aquella etapa de la historia general, no solamente de la historia humana, que está siendo marcada por la más que decisiva intervención humana. Decía esta mañana en una entrevista en el periódico La Provincia el autor del libro que la termodinámica viene al uso cada 2 por 3, entre otras cosas porque la ley primera de la termodinámica nos habla de cuál es la acción de la naturaleza y cómo todo depende de ella. Yo ya no estoy tan seguro, y no estoy tan seguro en el sentido de que bueno, a partir de un momento determinado del siglo XX, el propio ser humano, que no deja de ser naturaleza, ya tiene en su mano la destrucción total de la propia naturaleza, al menos desde el punto de vista teórico. Y esto lógicamente significa un reto muy importante en la historia de la humanidad. Pero hay 2 elementos que me parecen importantes resaltar, resultado de esta acción humana. En primer lugar es cuál está siendo el resultado de la intervención del ser humano sobre la biosfera. Y el otro es la consecuencia de los vertidos, de los residuos que los seres humanos generan. Y es este segundo punto crucial en el impacto que está teniendo la acción humana sobre el planeta, al que en buena medida está dedicado el libro. En definitiva, a algunas de las consecuencias de qué está pasando con los vertidos de los residuos de los seres humanos. Intentaré plantear 2 o 3 ideas que están muy bien recogidas, por otro lado, en el libro, con mayor altura, ¿no? Pero al menos desde el punto de vista de lo que es el significado que tienen en el conjunto de aquellas personas que no somos químicos, que no somos físicos y que sí somos personas indudablemente a los que les llama la atención el efecto de lo que está ocurriendo en el planeta, sobre todo después de la revolución industrial. Los contaminantes, los vertidos humanos están cambiando el planeta. Y esto que fue una intuición que se llegó a tener en un momento determinado y que poco a poco fue formando parte no solamente de una toma de conciencia, sino también de una evidencia científica, forma parte hoy de uno de los grandes retos que tiene ante sí la humanidad. Decía Lester Brown que así como la revolución agraria transformó la superficie de la Tierra, el suelo del planeta, la revolución industrial lo que está transformando es la atmósfera. Y veremos hasta qué punto esto es relevante. Dentro de estas circunstancias se está produciendo un fenómeno que, por muchas aristas que tenga y por muchas dudas que suscite, está siendo cada vez más evidente, es lo que se denomina el calentamiento. Y como consecuencia del mismo, evidentemente, las transformaciones que se están produciendo a nivel climático. La temperatura de la superficie de la Tierra depende, evidentemente, de un precario equilibrio entre la cantidad de luz solar que cruza la atmósfera y la cantidad liberada de vuelta al espacio.
Y nos estamos encontrando con una circunstancia muy curiosa, y es que durante millones de años el subsuelo del planeta acumuló carbono, y en un momento determinado el ser humano provoca que ese carbono acumulado en el subsuelo del planeta sea devuelto a la atmósfera, sea liberado en un proceso temporal muy escaso. Suelen decir los historiadores que el tiempo histórico se parece más a la concepción de Einstein del tiempo que a la concepción de Newton, que entendía que era un absoluto abstracto que funcionaba al margen de cualquier otra circunstancia. Einstein, como sabemos, lo relativizó haciéndolo depender pues, de la distancia, de la velocidad, y es así como solemos a veces entender el tiempo de la historia. Y en ese sentido es curioso como un fenómeno que está significando algo muy impactante, como es la liberación de carbono y por tanto la afección a la atmósfera con las consecuencias que ello genera, en un corto espacio de tiempo, cronológico, va a tener y está teniendo unos impactos que en algún caso pueden ser previsibles y en otros veremos que no. Pueden ser previsibles cuestiones como el calentamiento, la subida de las temperaturas, el que si suben de aquí a determinado tipo de momento, pues 2,5 grados, sabemos lo que puede ocurrir en las costas, en la productividad, en las migraciones. Por cierto, este tema, al que en el libro se le dedica además un apartado importante, es un fenómeno que da lugar incluso a un concepto que lo hemos hablado ya hace bastante tiempo, que es el concepto de los refugiados climáticos, ahora que está de nuevo moda el concepto del refugiado y la migración, ¿no? Pero en este caso, este problema no va a afectar solo a aquellos habitantes de lo que llamamos nosotros el tercer mundo o los países no desarrollados, sino que va a afectar incluso a zonas que están ubicadas en lugares de los países desarrollados, aquellas que se pueden ver evidentemente o se están viendo incluso afectadas por la subida de los niveles del mar. Bien, todos estos aspectos, todas estas cuestiones, estamos acostumbrados a verlas de vez en cuando, pero no a sentirlas como algo urgente, como algo que sea realmente significativo en relación a otros temas que ocupan la mayor parte de los informativos del día a día o de las preocupaciones del día a día de la sociedad en general, ¿no? Pero que sepamos, hay en estos momentos una situación que puede estar siendo semejante a los efectos que se produjeron en la última recesión en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de transformaciones que se están produciendo en el clima. Bien, esta circunstancia nos permite, como digo, intuir o suponer que va a haber efectos que son realmente previsibles, pero hay otros que a lo mejor no son tan previsibles. Los meteorólogos saben perfectamente que el comportamiento del clima a veces responde lógicamente a patrones muy previsibles, pero a veces se producen reacciones, cambios, transformaciones que tienen lugar en espacios de tiempo relativamente cortos y son realmente muy difíciles de predecir. Bueno, hemos dicho que una parte importante de esta característica del día de hoy es que se está produciendo una transformación en un corto espacio de tiempo en algo que estuvo lógicamente produciéndose durante millones de años. Cualquier circunstancia que veamos en algunos de los cuadros que están por ahí publicados ya desde hace muchos años acerca de cuáles son los impactos que está teniendo sobre el medio ambiente, el clima, etcétera, toda esta transformación, puede verlo, como puede verse con facilidad y puede entenderse como los cambios producidos, por ejemplo, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, o sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, son cambios que son equiparables a los que tardaron, pues, a lo mejor más de 10.000 años en producirse, en cuanto a las transformaciones que están provocando. En ese sentido, este otro tipo de cambios a los que me estoy refiriendo, es decir, los cambios que no son previstos, los impactos que pueden producirse y que pueden darse en el plazo incluso de una generación, por tanto en el ámbito de la vivencia de cualquier ser humano, pues, son muy difíciles de pronosticar.
y por lo tanto nos encontramos ante una circunstancia extraordinariamente seria como para no tenerla en cuenta. Bien, digo todo este tipo de cuestiones porque nos encontramos, insisto, ante un problema en el que no me quiero extender mucho en cuanto a sus derivadas, pero que lo afecta a todo. Si efectivamente los seres humanos en el siglo XX y en el siglo XXI generaron cambios tan decisivos, tan rápidos, de escala tan amplia, porque están afectando a todo el planeta, que están realmente transformando completamente y de forma integral la historia de la propia biosfera, ¿cómo ocurrió? ¿Qué lo provocó? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que este libro nos plantea esta cuestión. Y les recuerdo que este libro hunde sus raíces en un tiempo no muy antiguo. Posiblemente los que estamos aquí ya vivíamos en esa época, en los años 70, cuando se empieza a adoptar algún tipo de posición, sobre todo en Naciones Unidas inicialmente, para afrontar algunas de las circunstancias que se estaban más que comprobando, incluyendo en aquel momento. Me recuerdo del programa de medio ambiente de Naciones Unidas en los años 70, en la segunda mitad de los 70, y el poco resultado que dio, pero como a partir de los años 80 y sobre todo a partir de la constatación del avance del agujero de ozono, empezaron a adoptarse una serie de encuentros con seguramente propuestas y medidas que fueron sistemáticamente vulneradas. Yo no voy a extender en todas estas conferencias, de Tokio, Montreal, etc., hasta la última de París, que incluso suscribió nuestro país, y veíamos estos días cómo, a pesar de estar decidido entre 2015 y 2016, estamos entre los 4 países que más han incumplido los acuerdos de París. Por tanto, nos afecta sustancialmente. Pero en cualquier caso, lo importante es que nos encontramos ante un documento que tiene varias cuestiones. Hay 3 partes en este libro bien diferenciadas y que nos demuestra que, desde luego, primero, no estamos inermes ante el tema y no estamos, en segundo lugar, faltos de conocimiento. La primera cuestión que se plantea es una introducción que está planteada, en mi opinión, para que sea leída por cualquier ciudadano, independientemente de que tenga mayores o menores conocimientos sobre este tema o mayores o menores conocimientos sobre los aspectos físicos, químicos, etc. Está muy bien planteada esta sencilla introducción a la hora de poner de manifiesto ante qué problema nos encontramos. La segunda parte es la que nos, bueno, no solamente ante qué problema nos encontramos, sino también ante las maneras en que se han producido los abordajes del mismo en los últimos tiempos. La segunda parte es algo que me parece muy revelador y es algo así como que se da cuenta. ¿De qué se da cuenta? Se da cuenta de la actuación de una persona que ha sido un responsable público, y ya veremos luego repasando cuál ha sido la trayectoria de José Segura, Clavel, una responsabilidad pública, posiblemente en uno de los mejores sitios en que se puede ejercer esa responsabilidad pública, que es en un ámbito parlamentario, y cómo, presidiendo la comisión mixta Congreso-Senado para el estudio de los efectos del cambio climático en España, se llega en primer lugar a plantear un digamos, análisis correcto, fruto de que se siguió una estrategia correcta para que esa comisión pudiera funcionar bien. Es importante ver tanto el preámbulo, que es de puño y letra del propio José Segura, que presidía, como digo, entonces aquella comisión, y luego el conjunto del documento que salió de aquella comisión de la novena legislatura en España. Creo que es un magnífico y formidable trabajo que en muchos sentidos se anticipa a otro tipo de documentos que luego han sido elaborados en otras conferencias y que además, por las características que tiene y por los temas que aborda, de todo orden, la economía sostenible, los aspectos energéticos y sociales, los aspectos de la movilidad, las cuestiones que hacen referencia al urbanismo, a la vivienda, los elementos del transporte, en fin, el mundo agrario, el mundo urbano, el tema de los residuos, la propia tarea pendiente para la investigación, desarrollo, innovación, etc. Todo ese abordaje que se plantea en este documento a mí me parece una tarea hecha, desde luego, no para meterla y encapsularla, sino para tenerla ahí presente. Suele pasar que casi siempre que empieza una legislatura se olvida todo lo hecho, y los que hemos pasado por ahí sabemos hasta qué punto ha sido así, hasta qué punto esta falta de tener en cuenta lo realizado se deja tristemente de lado, con lo cual se pierde un tiempo espectacular, impresionante, y se pierde además algo que es precioso, que es el conocimiento acumulado y la experiencia. Y luego, efectivamente, hay un tercer apartado en este libro, que es
posición que sobre el diseño del nuevo mercado eléctrico acarrea todo el planteamiento que se produce en el ámbito del cambio climático. Es un tema que apunta en esta tercera parte, luego estoy seguro que en otra hora va a desarrollar mejor Pepe Segura. Son los análisis de las propuestas que efectúa en su día la Comisión Europea sobre el cambio climático y las propias políticas del cambio climático y todos los retos que para el diseño del mercado plantea esta cuestión. Todo este trabajo, que lo ha hecho en forma de libro editado, muy bien editado, por cierto, por Editorial IDEA, es una de las editoriales que tiene un extraordinario mérito en el sentido de que es muy prolífica, que recupera libros de muy diversos ámbitos y que luego no es frecuente, como estamos viendo en España, la existencia de una editorial de estas características. Cualquiera que pretenda publicar en cualquier editorial de ámbito, por ejemplo, madrileño, tiene que llevar los perros por delante. Lo digo porque hay un montón de investigadores que en estos momentos, a muchas editoriales que empiezan a ser conocidas o que ya lo son, lo primero que hacen es pedirle dinero para cubrir los costes de la obra y a partir de ahí se verá. Tal cosa no sucede con Editorial IDEA y eso le da un mérito espectacular independientemente de lo que ha ocurrido. Lo digo por experiencia propia. Tuvimos ocasión de colaborar en otra época en el rescate de la obra íntegra de Viera y Clavijo y ha sido, en mi opinión, una de las iniciativas editoriales más relevantes que se han producido en Canarias en las últimas décadas y se siguen produciendo porque todavía queda por hacer. Bien, pues junto con esta editorial el libro lo publica un profesor metido político o un político que también fue profesor, que es Pepe Segura. Yo creo que es un canario de todas las siglas y decir eso en la política canaria es decir mucho, en mi opinión, porque no es fácil lograrlo. No es sencillo lograrlo, nunca lo fue, y es cada día más complicado lograrlo, como hemos podido ver. Pero yo creo que Pepe Segura, que fue presidente del Cabildo, alcalde de su municipio, bueno, delegado del gobierno en Canarias, senador, diputado y otras muchas cosas más, es una persona incansable, inagotable y sobre todo apasionado, especialmente por un conjunto de temas que pueden parecer en principio ásperos. No me refiero a la termodinámica, prefiero sobre todo al impacto humano que de estos temas se deriva. Me da igual que sea las energías renovables o que nos estemos refiriendo también a la movilidad y el transporte, o que hablemos del cambio climático, o que hablemos de las migraciones y todas sus derivadas, las migraciones contemporáneas. Tuve la suerte de estar todo con todo hace ya algunos años, cuando Pepe Segura ocupó la dirección de gobierno y cuando surgió un fenómeno que parece que hoy vuelve a resurgir y que no era bien detectado desde el punto de vista ni de la casuística y mucho menos desde el abordaje. En una sociedad que curiosamente había borrado la memoria de lo que había sido la migración, siendo una sociedad como era nuestra, la isleña, que la conoció siempre en la doble dirección de la inmigración y de la inmigración. Y sin embargo se nos había borrado por pocos años, pero de repente apareció, y al aparecer, pues lo primero que ocurrió fue efectivamente verlo como se suele ver, miedo y rechazo. Fue lo primero que ocurrió. Cuando yo hablé de este tema con Pepe Segura, me encontré con una persona que no tenía miedo y no tenía rechazo, que veía sobre todo rostros y seres humanos. Y les puedo asegurar que se jugó mucho desde la delegación del gobierno ante quien le había nombrado para inculcarle el significado y la sensibilidad que ese tema arrastraba. Y aunque tardó un poco, el gobierno entonces terminó comprendiendo lo que había. Y fue gracias a él, gracias a su insistencia, a los riesgos que asumió y también luego a poner sobre la mesa lo que había que poner cuando la incomprensión o cuando la lejanía veían que esto era un problema que concernía a poco. En estos momentos es un problema que concierne a muchos, que concierne a todo el planeta, como estamos pudiendo ver, y uno de los grandes temas de la actualidad. Bien, por tanto estamos ante una persona que, insisto, es una persona que es sensible y que está dejando huella, la está dejando además a través de sus escritos, de sus libros, procurando que no queden en los anaqueles, procurando que no queden en aquellos archivos o en aquellas actas de las sesiones, de las comisiones, del Congreso, del Senado, sino que puedan salir a la luz y que puedan ser objeto del trabajo bien especializado, bien docente, que les puedo asegurar que este libro tiene futuro desde el punto de vista del
utensilio docente, el utensilio para el aprendizaje. Y desde luego también desde el punto de vista del compromiso público, que es lo que yo creo que siempre ha caracterizado y está caracterizando todavía a una persona que, utilizando su propia expresión para mucha gente, porque así se lo dedicaba, sigue siendo un jovencito, que es José Serrano. Así que enhorabuena, Pepe, por este libro. Queridos amigos, aplaudiría, pero me da vergüenza, ¿no? Porque no ha exagerado. Yo creo que ha definido algunas de las componentes que a mí me han motivado en los últimos años para escribir estas pequeñas monografías que estoy escribiendo. Miren, como primera medida, qué duda cabe que quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria por invitarme a presentar el libro aquí. Y mi agradecimiento porque este libro que ahí hay 10 ejemplares que gracias a la generosidad del editor Francisco Pomares hemos traído con la intencionalidad de obsequiarle a las 10 personas que mayor atención pongan a mis palabras. Así que yo se los indico, y si veo alguno que se duerme, ese no va a poder participar desde luego en el reparto de libros, ¿no? Pero este libro, pues miren, este libro se editó hace 1 año y medio. En este año y medio transcurrido he tenido la oportunidad de hablar de él, no digo en media España, en una cuarta parte de España. En la isla de La Palma, organizado por el Cabildo Insular de La Palma, el Cabildo Insular de Tenerife análogamente, en Albacete, en Cuenca, en Valladolid, en Barcelona, en la sede del Partido Socialista catalán, en Barcelona capital. Lo he intentado con mis compañeros que me inviten para, desde luego, poder hablar del cambio climático aquí en Gran Canaria. Hasta ahora no lo he conseguido, pero un día, hace unos cuantos meses, el señor Valdevalle, pues con el que me crucé caminando por la Plaza de la Catedral en La Laguna, me dice: oye Pepe, que he visto que le has presentado el libro, oye, ven a presentarlo. Digo, pues marcó fecha, han pasado los meses y aquí me tiene. A mí me gustaría, en efecto, me gustaría poder disponer de 2 horas. Saben que es mi debilidad. Obviamente voy a intentar sintetizar para que salgamos de aquí razonablemente, bueno, con la satisfacción de decir, hombre, hemos escuchado a 2 personas que han hablado de uno de los grandes temas que afecta a la humanidad hoy en día, que es el calentamiento global, que es el cambio climático, que afecta a los 7.500 y pico millones de seres humanos que vivimos a bordo del globo terráqueo. La portada así lo pone de manifiesto. Aquí está el globo terráqueo, la estratosfera, desde luego, y con la cual se pretende, digamos, poner de manifiesto que el libro quiere hacer, digamos, una llamada global a la preocupación al respecto. ¿Por qué estas monografías? Permítanme, en segundo lugar, una debilidad personal. Miren, cuando cesé, después de 7 legislaturas como miembro de las Cortes Generales Españolas, me dije, hombre, ya con mis 70 años es cuestión de intentar reflejar en algunos libritos, yo lo digo así coloquialmente, pues aquellos aspectos más relevantes en los que he tenido el privilegio de participar en representación de mi pueblo canario en las Cortes Generales Españolas. Y por eso, en la solapa del último libro, la solapa figura el listado de los 7 libros publicados y el 8º que ya lo tiene el editor en la imprenta. Registro especial de buques de empresas navieras de Canarias, que normalmente no se sabe que este es un privilegio recogido en las Cortes, recogido en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, solo para los 2 puertos canarios, no para el de Vigo, el de Barcelona, Alicante, desde luego, o el de Algeciras. En segundo lugar, al que ha hecho referencia, que es muy simbólico para mí, inmigración irregular por vía marítima. Ha hecho referencia José Miguel Pérez. Precisamente hoy, a raíz del acuario y esta historia, hoy le he mandado un WhatsApp al presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, diciéndole, te recomiendo relea
el libro que te entregué hace año y medio, titulado Inmigración irregular por vía marítima, subtitulado Canarias, una experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues porque desde aquel momento, en ese libro, se narra lo que fue la experiencia que vivió el archipiélago canario. Se narra que en aquella fecha, en el 2004, se creó un operativo que se ha ido debilitando en los últimos años, que es Frontex, el operativo Frontex. El operativo Frontex, un instrumento de la Unión Europea integrado por elementos tecnológicos satelitales, por embarcaciones, por sistemas de inteligencia que tenían como objetivo salvamento de vidas en la mar. Y recordarán ustedes embarcaciones de la Armada holandesa, italianos, franceses, navegando en aguas próximas a Canarias en aquella época tan dura del 2004 al 2008. Frontex funcionaba. En los últimos años Frontex se ha ido debilitando y hoy nos encontramos con embarcaciones de la titularidad de organizaciones no gubernamentales que cubren huecos que deberían estar cubiertos por un auténtico servicio europeo de guardacostas que no existe. Y yo lo vuelvo a reivindicar en este ejercicio libre de mi actividad intelectual sin responsabilidades institucionales alguna. Europa ha sido capaz de diseñar una moneda única. Europa está intentando una política energética única, o sea, un mercado europeo de la energía común para todos los países miembros. Y así en las diferentes materias, en el sector agrario, en aspectos sociales. Pero el salvamento de vidas, el control de la frontera marítima, no desde el punto de vista exclusivamente policial, sino de salvamento de vidas en la mar, asignatura que ha quedado atrás. Y yo auguro que en las sucesivas sesiones de encuentros de presidentes de gobierno, de miembros de la Unión Europea, si no se vertebra un sistema operativo de esta índole que vengo indicando, desde luego, porque no es un invento mío, sino son reflexiones, consideraciones, desde luego, de expertos en estas materias, pues no se va a poder resolver unos problemas inmensos. En estos últimos días a Canarias han llegado del orden de 500 o 600 seres humanos, que yo siempre decía que no era mercancía peligrosa ni chatarra, y aquellos amigos y compañeros que están aquí recuerdan que era la terminología que yo usaba, seres humanos. Y Andalucía, me parece que han sido Andalucía, pues cerca de 2000 seres humanos, y así, y esto vamos a ver qué rumbo tiene, porque en efecto, en la monografía ha hecho referencia a José Miguel Pérez. Desde luego, hay un pequeño capitulito donde digo, ojo, porque si bien es cierto que las Naciones Unidas y el derecho internacional ha tipificado la figura del refugiado político como aquel que tenía en riesgo su propia supervivencia, pero es que se avecinan acontecimientos de migraciones de origen climática y naturalmente figura no reconocida todavía por las organizaciones internacionales de refugiados climáticos, pero desde luego fenómenos vinculados al cambio climatológico, pero se vienen dando. En una comparecencia de Juncker, el presidente del Consejo Europeo, cuando a mediados del año pasado compareció ante el Pleno del Parlamento Europeo, alertaba de que antes del 2030 en Europa puede haber del orden de 15 a 20 millones de seres humanos que pretendan entrar en los países europeos porque desesperadamente salen de sus zonas de origen donde la supervivencia no está garantizada por las circunstancias que sean. Y en estos casos últimamente pues hemos visto cómo Libia, un estado fallido, gobernado por 4 o 5 tribus que se están repartiendo los beneficios económicos de las explotaciones petrolíferas o gasistas, desde luego pues se están produciendo auténticos masacres. Y uno de los grandes negocios en Libia, desde luego, que explotan estructuras mafiosas, son las del tráfico de seres humanos, que vienen dando lo que vienen dando. Pero bueno, no iba a hablar de esto. Me lo ha incentivado José Miguel Pérez, desde luego, en una parte de su intervención.
pero las personas que estamos aquí somos personas con esa enorme sensibilidad y no viene mal, pues digamos, pues un poco alguna consideración de esta índole, porque, en fin, somos jóvenes y tenemos muchos años por delante e iremos viendo acontecimientos que en algunas ocasiones nos van a sorprender, ¿no? Pues esta serie se ve continuada con dos más, tituladas dos libritos más: El transporte aéreo en España, el impacto de la liberalización del transporte aéreo, que viene del año 92 para acá. Y ahí se vuelcan las experiencias adquiridas en mi etapa de 8 años de gobierno de José María Aznar, cuando el Grupo Parlamentario Socialista me asigna la responsabilidad de los temas de política de transporte y llevamos a cabo una serie de propuestas. El quinto de esta serie es del cual vamos a hablar ahora, y a continuación dos más, que son estos dos que tengo en mis manos, y yo espero que a partir de septiembre podamos dar a conocer con rigor, con el rigor intelectual que cuando se habla de energía falta en Canarias, cuando se dice no al gas por principio, sin argumentarlo, en foros políticos, en debates periodísticos, sin poner de manifiesto que en Canarias estamos al borde de una auténtica crisis de suministro energético, porque el plan energético de Canarias diseñó una serie de actuaciones. Aquí hay personas que eran miembros del Parlamento de Canarias en aquella época, y en las que se hablaba y se diseñaba y se indicó a Endesa que construyese centrales térmicas, centrales térmicas que tendrían centrales mixtas de ciclo combinado, diseñadas para consumir gas natural, pero no llegaba el gas y consume fuel oil y gasoil. Ha traído esto un envejecimiento espectacular de la tecnología, y ese envejecimiento desde luego nos va a impedir el necesario crecimiento de energías renovables que necesitan como energía no gestionable, es decir, si no hay viento y no hay sol, no se puede gestionar y almacenar. Necesitamos desde luego una energía de soporte que garantice la seguridad en el suministro, que las 24 horas del día, al darle al interruptor, desde luego no nos falte la energía eléctrica que necesitamos. Bueno, pues de todo eso, y la crítica que, bueno, como hombre que he sido del Grupo Parlamentario Socialista y en representación de las políticas de mi partido, pues están titulados El fracaso de la reforma eléctrica del PP y su repercusión en Canarias. Y eso es un hecho incuestionable, porque el gobierno de España cada semana pierde en un foro jurídico internacional un juicio, desde luego, a donde nos han metido determinados operadores como consecuencia de las medidas que se fueron tomando. Las explicaré el día que se produzca esta presentación. Bueno, pues José Miguel Pérez ha indicado que esta monografía, que es la que hoy nos mueve, esta monografía la he dividido en tres partes. Una primera parte de carácter general, descriptiva de los acuerdos alcanzados en los foros internacionales. Una segunda parte esencialmente científica, terminada en los acuerdos alcanzados en la comisión mixta a la que hizo referencia, y una tercera parte analizando el llamado paquete de invierno de la Comisión Europea. En junio del 2015, la Comisión Europea publicó una serie de proyectos de directivas comunitarias abiertas a la discusión con las administraciones de los países miembros, con las empresas, con las asociaciones, con los particulares que pudiesen tener interés sobre cómo debe funcionar en un futuro un mercado único de la electricidad en Europa. He dicho junio del 2015. Con posterioridad, en diciembre del 2016,
la Comisión Europea elabora lo que se ha venido conociendo como el proyecto de directiva de renovables, para acortar un título que es más largo. Y ese proyecto se ha conocido como el paquete de invierno de la Comisión Europea, en el que somete a discusión del Consejo Europeo y del Parlamento, somete a discusión de esas cúpulas de la Unión Europea, el cómo evolucionará hasta el 2030 y con posterioridad al 2050 el crecimiento de la aportación al mix energético en cada uno de los países miembros, las energías renovables. Bueno, pues esta tercera parte, a la que le dedicaré los 5 minutos últimos, en esa tercera parte, bueno, como está abierto a consultas, pues tuve la osadía de elaborar un razonamiento basado en lo que había sido la línea de trabajo de mi grupo parlamentario, un razonamiento en el que lo expreso, repito, en esta tercera parte, lo que yo creo que debía ocurrir. Se publicó, lo digo por tercera vez, diciembre del 2016. Pues allá a mediados del 2017, este osado individuo desde La Laguna, bueno, pues por correo mandé a la Comisión Europea mi criterio al respecto. Se me contestó que muchas gracias, recibido, y me imagino yo que decenas de miles de osados de los distintos países, las instituciones, los parlamentos autonómicos, el Parlamento de las Cortes Generales Españolas, no tengo constancia de que se hubiese pronunciado, bueno, pues fueron acumulados todas estas propuestas y bueno, curiosamente, el Parlamento Europeo funcionó, se nombró una ponencia en la que el ponente era un diputado socialista español, don José Blanco, y el Consejo Europeo también se ha pronunciado. Bueno, y estas tres patas de la Unión han ido avanzando y han llegado a un acuerdo. Ese acuerdo es el que ha sido objeto de publicidad en los medios de comunicación hace pues 3, 4 o 5 días. Pues mire, insisto, a mediados del 2017, este ex diputado osado mandó una propuesta, que es la que se recoge en el libro, en esta tercera parte. Pues los acuerdos alcanzados son prácticamente la que proponíamos nosotros. ¿Por qué somos muy inteligentes y muy valiosos? Pues no, porque era lo razonable. La Comisión había propuesto un crecimiento en la aportación al mix energético de un 27%. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, en una comisión de la que decenas y decenas de compañeros míos, pero yo he sido uno de los que ha formado parte de ella, pues decíamos que debíamos llegar al menos al 32%, bueno, el pacto al que se ha alcanzado ha sido el 32% y en otras cuestiones. Y hombre, yo he tenido la satisfacción personal de pensar, hombre, pues no he perdido el tiempo escribiendo estas cosas, pues mira qué satisfacción, ahí queda, ¿no? Bien, ya me he adelantado y curiosamente he empezado por la tercera parte, porque es la que tiene realmente actualidad. Ahora, permítanme que les lea algunas consideraciones recogidas aquí, y algunas que he escrito con la pluma últimamente. Yo quería decirles que afortunadamente el calentamiento global y el cambio climático ya no es... Oye, yo no le he dado el botoncito. Aquí, ahora se ve mejor. ¿Cómo se ve mejor? Ahora. Así. Así. Pero hasta ahora me han oído. Yo no he visto a nadie que se duerma, ¿no? Para conseguir el libro son capaces de mentir. Bueno, miren, es evidente que 10 o 12 años atrás hablar del cambio climático era, bueno, como diría Trump, un cuento chino, ¿no? En fin. Pero sin embargo, yo es que me siento tan orgulloso
de haber sido miembro de las Cortes Generales de mi país representando esta tierra, que no puedo dejar de recordarles también lo que ocurrió en el año 91. En aquella época, años atrás, desde mediados de los 80, la humanidad venía estando preocupada porque fruto de determinadas mediciones se estaba produciendo un agujero de la capa de ozono. La capa de ozono resulta fundamental, desde luego, como elemento, en fin, que mantiene una determinada concentración de radiación hacia la superficie de la Tierra. Y bueno, unos cuantos compañeros propusimos, yo era uno de ellos, que se crease en el Senado una comisión para estudiar este tema del agujero de ozono. Y ante esa comisión comparecieron personas muy cualificadas, es decir, que ponían científicos de diferentes lugares del mundo, que ponían de manifiesto que una serie de estudios denunciaban que el ser humano utilizaba en determinados sectores industriales derivados halogenados de hidrocarburos saturados. Para los que no son químicos, recuerden los hidrocarburos saturados, carbono, 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 H, los hidrógenos. Bueno, pues si reemplazas átomos de hidrógeno por átomos de halógeno, bueno, pues son los derivados halogenados de hidrocarburos saturados, con nombres distintos, comercialmente conocidos como los freones. Los que se utilizaban, por ejemplo, todos tenemos una nevera y si separamos la nevera de la pared, vemos por detrás un serpentín y de luego, pues en fin, un fluido frigorígeno, el freón 21 o el 200, el que sea, bueno, pues lo que hace es que produce un proceso de vaporización cuando se mete en la nevera, roba energía, la expulsa afuera, en fin. Pero además también en productos industriales de muy diferente índole. Y se llegó a la conclusión de que estos eran los que producían esa perforación. Bueno, esos conocimientos científicos se llevaron a la cumbre de Montreal, en la que participaron 197 países miembros, y tomaron la decisión de que las industrias se modificasen, y las industrias se han venido modificando. Hoy si van al Corte Inglés no se encontrarán una nevera de estas características, ¿no? Bueno, pues las Cortes Generales ya en la década de los 90 estuvo muy preocupada por esta materia. Y cuando en el 2008, a mediados del 2008 tuve la oportunidad de entrar de nuevo en el Congreso de los Diputados, la verdad que le sugería al presidente del gobierno que apoyase, el señor Rodríguez Zapatero, que apoyase la creación de una comisión de diputados y senadores, y así se hizo. Eran 30 diputados, 30 senadores de distintos grupos parlamentarios, 60 parlamentarios de las Cortes Españolas, comisión mixta, se le puso ese nombre, Congreso y Senado para Estudios del Cambio Climático, y ante esa comisión, pues se nombró el presidente de la comisión a quien les habla, y desde luego tuve la inmensa cooperación de los 60 miembros de la comisión, que trabajábamos toda la semana muchísimas horas, comparecieron ante ella centenares de científicos de distintos niveles del mundo entero, premios Nobel, recuerdo el presidente del IPCC, del organismo intergubernamental de la ONU, el hindú Pachauri, y tantos otros profesores de universidades españolas integrados en las distintas comisiones del IPCC, y fueron aportándonos aportándonos mucha información, de tal manera que con posterioridad, como políticos que éramos, no científicos, pues se creó una ponencia que tuve también la oportunidad de presidir, y esa ponencia elaboró unas propuestas para los gobiernos próximos. Estamos ya en el año 2011, lo que les estoy describiendo, y las propuestas que salieron 101. Por eso el libro se titula así: Frenar el cambio climático, una aportación y 101 propuestas. Naturalmente, las 101 propuestas son propuestas colectivas de las Cortes Generales. Aquí no hay, digamos, sectarismo político. El cambio climático nos afecta a todos los seres humanos, nos afecta desde luego a la humanidad en su conjunto. Y desde luego es cierto que a lo largo de los últimos años ha habido toda una serie de informaciones que han creado confusión en la ciudadanía.
Por ejemplo, muy pocas personas pueden decir, oiga, el CO2 no es malo para la humanidad. José Miguel hizo algunas reflexiones al respecto. El efecto invernadero no es malo. Ahora bien, analicemos qué está ocurriendo con el CO2. Y por eso he hecho unas cuantas reflexiones donde indico que una de las ideas erróneas más extendidas pudiera ser la que acabo ahora de mencionar, que el CO2, el dióxido de carbono, emitido por la acción del hombre, no es el principal culpable del calentamiento global que vivimos en la actualidad. Este planteamiento, que quizás sirva para aliviar la conciencia de algunos, es desacertado. El planeta ha atravesado anteriormente periodos de enfriamiento seguidos de otros de calentamiento, y en todos los casos ha sido por un desequilibrio en los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, el metano CH4, el óxido nitroso N2O, causados por actividades naturales, actividades volcánicas o glaciares. Sin embargo, ha sido la actividad humana en los últimos 200 años, con la extracción y quema de combustibles fósiles, la que ha alterado el equilibrio del planeta. El CO2 es un compuesto que existe en la Tierra y que no es tóxico de por sí. Es lo que exhalamos los seres vivos al respirar. El problema es que hemos roto el equilibrio que había en la Tierra. En los últimos 200 años hemos sacado la mitad del CO2 que estaba fosilizado desde hace 60 millones de años en forma de petróleo o de carbón, y lo hemos eliminado. Antes de la revolución industrial, la concentración de CO2 en la atmósfera se mantenía estable en 280 partes por millón, los ppm. O sea, quédense con este dato numérico. Antes de la revolución industrial, la cantidad de CO2 porcentualmente era de 280 partes por millón. Actualmente ya hemos rebasado los 400 partes por millón. Casi se ha doblado la cantidad, y como respuesta, la Tierra ya va camino de aumentar su temperatura media en 1 grado centígrado. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues este aumento de temperatura ha conducido a que el efecto invernadero que proporciona la atmósfera terrestre se intensifique. El efecto invernadero es imprescindible. Sin él no habría habido vida en la Tierra. Ojo al dato. Con este efecto se consigue que una parte de la radiación que recibe la Tierra, aquí hay un capítulo que está didácticamente bien explicado, en fin, explicando el concepto de albedo y una serie de conceptos que, hombre, en esta presentación no es propio de entrar en ello, ¿no? El efecto invernadero es imprescindible. Sin él no habría habido vida en la Tierra. Con este efecto se consigue que una parte de la radiación que recibe la Tierra se quede atrapada dentro, y esto hace que en la superficie de la Tierra se mantenga a una temperatura media de 15 grados centígrados, que es con cierta aproximación la que hay ahora mismo. Marte, el planeta Marte, apenas tiene atmósfera y por lo tanto apenas tiene efecto invernadero. Toda la energía que recibe, que normalmente llamamos calor, y la pierde, y su temperatura media, la de Marte, es de unos menos 55 grados centígrados. La realidad es que la temperatura del planeta aumenta sin cesar. Desde el año 2001 se han registrado, 17 de los 18 años más calurosos medidos por el hombre. La contaminación del aire mata a cerca de 8 millones de personas cada año. Los desastres naturales se han multiplicado por 4 desde 1970. El mundo se acerca a un clima para el que no estamos preparados debido a las emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles. Hay que cambiar la forma de consumir energía, porque tal como dijo el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no hay plan B porque no hay planeta B.
hay que ir a por las renovables. Las instituciones, la sociedad en general y las empresas declaran abiertamente su preocupación. De hecho, el peligro de un clima cada vez más extremo y el aumento de los desastres naturales encabezan los 30 riesgos globales que 1 millar de expertos y responsables empresariales encuestados por el Foro Económico Mundial pronosticaron para los próximos 10 años. El fracaso para mitigar los efectos del cambio climático queda en el 4º lugar del mismo sondeo al que acabo de hacer referencia, con el que se ha realizado el informe de riesgos mundiales de 2018. Para eliminar estos riesgos, las empresas productoras de energía están cambiando sus modelos de negocio, tomando el camino de sustituir las energías contaminantes por las renovables. Y ni qué decir tiene la movilidad. Yo, en ocasiones, en conversaciones privadas con compañeros, les digo que no logro entender manifestaciones públicas que a veces se oyen en Canarias. Miren, me gustaría... Aquí hay un capítulo donde entregué fruto de mucha consulta. Porque se oye hablar de la conferencia de las partes que se produjo, se escribe COP21 en París en diciembre del 16. Se oye hablar de la COP22 que tuvo lugar allá en Marrakech. Yo asistí a 2 de esas cumbres, conferencias de las partes, una en Copenhague y otra, pues en fin, en Durban. Pero la humanidad sistemáticamente viene trabajando, intentando conseguir acuerdos, pues como dijo José Miguel, los últimos 40 años. En el 92 se firmó el protocolo de Kioto. Eso parece ya en el túnel del tiempo que está muy atrás. Fruto de haber suscrito una serie de acuerdos en la llamada Conferencia del Clima organizado por la ONU. En el protocolo de Kioto, que fue firmado, fue acordado en el 92, pero luego fue firmado en el 96, suscrito por España, por el presidente José María Aznar, o sea que, quiero decir, no hace mucho. En el protocolo de Kioto no se tocó los efectos contaminantes de la movilidad. Y los efectos contaminantes en la atmósfera no son solo derivados de consumir fuel oil o gasoil de manera bárbara, como está ocurriendo en las centrales térmicas de Canarias, que se diseñaron como centrales mixtas de ciclo combinado y tenían que consumir gas natural, pero como no hay gas natural, pues siguen consumiendo fuel oil, gasoil, envejeciendo prematuramente las tecnologías, y llevándonos a próximas situaciones de crisis, como les dije minutos atrás. Pero, ¿por qué? Pues porque el fuel oil y el gasoil, per se, primero que son mucho más caros. Bueno, segundo, y en consecuencia afectan al recibo de la luz. Segundo, son mucho más contaminantes. Y tercero, nocivos en el empleo en tecnología no diseñada para ello. Y nos vamos al sector marítimo. No vivimos desde luego en La Rioja, que los ciudadanos de La Rioja pueden no tener sensibilidad por el transporte marítimo. En Kioto, como les decía, no se tocó la contaminación atmosférica vinculada a la movilidad por carretera, a la movilidad por vía marítima o por transporte o por vía aérea. Pero en el transcurso de los últimos años las conclusiones han sido espectaculares. Por ello, y en una de las monografías sobre el tema energético les digo, mire que el 31 de diciembre de 2025, el próximo 31 de diciembre de 2025, casi es pasado mañana, aquellos buques, portacontenedores, buques de crucero, buques de transporte de mercancías, la que fuese, o desde luego transbordadores,
como los que nos hacen Santa Cruz a Gaete o los cristianos Santa Cruz de la Palma, Valverde o San Sebastián de la Gomera, tienen que consumir gas natural licuado por mandato de la Organización Marítima Internacional para disminuir espectacularmente la espectacular contaminación que se produce en todo el globo terráqueo por aquellos buques que consumen gas natural licuado, perdón, que consumen fuel oil o gasoil para el sistema de propulsión del buque y para el sistema de generación de energía eléctrica. Y de la misma manera que aquellos barcos que transportan crudo o combustible, que no sean de doble casco, medida adoptada hace 12 años nada más, no pueden entrar en aguas jurisdiccionales de países miembros de la Organización Marítima Internacional. Y como todos los países de la Unión Europea somos miembros de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, da igual decir una cosa o la otra. No van a poder, el 1 de enero del 2026 ya tendrán que ser sancionados en un periodo, digamos, de adaptación. Con ello quiero decirle que la humanidad en los últimos años se está moviendo mucho. Las organizaciones están haciendo aportaciones y sistemas que, ya les digo, suscrito por el 97 el protocolo de Kioto por José María Aznar, pues hace muy poquito, bueno, pues fíjense, ya ha incorporado todos los sistemas de transporte. Ante ello, la humanidad adopta medidas y desde luego, hoy he hecho yo una pequeña declaración en el periódico de la provincia, donde yo decía, creo en la humanidad y creo en los pasos que se dan en las organizaciones internacionales. Y miro el reloj, pero hay cosas aspectos a los que yo no soy capaz de renunciar. Miren, para cualquiera que haya estudiado química general como asignatura en primer curso de su carrera universitaria, para nosotros los químicos, Svante Arrhenius, a ver qué página 63, Svante Arrhenius es como para los matemáticos un símbolo como Pitágoras. Oye, aquello de que A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado se sigue cumpliendo. Las ecuaciones que diseñó Svante Arrhenius se siguen cumpliendo. Svante Arrhenius, y yo acudo a una conferencia que di, que la reproduzco aquí, Svante Arrhenius obtuvo el premio Nobel de Física y de Química en el año 1903. Y aquí lo digo para quienes se lo lleven, referencia, página 65. Y digo aquí, son múltiples y casi innumerables las publicaciones que en los últimos decenios han visto la luz acerca del fenómeno del calentamiento global. A veces escuchamos afirmaciones alejadas del rigor que ponen en tela de juicio un hecho hoy en día indiscutible. Por ello es por lo que en estas palabras de introducción me tomo la libertad de transcribir algunas leves consideraciones que me son sugeridas como consecuencia de que en el presente año de 2011 ha sido declarado por las instituciones internacionales como Año Internacional de la Química. La Asociación Nacional de Químicos Españoles nos invitó a varios químicos que ejercíamos de políticos, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Segura, otros compañeros del Grupo Parlamentario Popular, otros de Esquerra Republicana, nos invitaron a lo largo de ese año 2011 a pronunciar una conferencia. Yo pronuncié una conferencia que es la que reproduzco aquí un poquitín, ¿no? Pues bueno, no abundan los químicos entre 350 diputados, es decir, somos unas raras aves. Dado que el presente año del 2011 ha sido declarado por las instituciones internacionales como Año Internacional de la Química, y curiosamente, hace algo más de un siglo, el químico y físico sueco Svante Arrhenius
Premio Nobel de Química en 1903, y yo esto lo reitero, cuando oigo en la barra del bar tomando una copita, algunos ridiculizar desde luego a los políticos que hablan del cambio climático. Afirmó que si se doblara, en su discurso de aceptación del premio Nobel, si se doblara el porcentaje de dióxido de carbono en el aire, la temperatura de la superficie terrestre subiría 4 grados centígrados. Y que si se cuadriplicara, la temperatura se incrementaría en 8 grados centígrados. Por ello, Arrhenius ha sido considerado como el descubridor del papel de los gases de efecto invernadero en el clima terrestre. Podemos decir que todo empezó. ¿Cómo llega Arrhenius a estas conclusiones? Todo empezó cuando quiso buscar una explicación a las intensas y largas glaciaciones que había sufrido la Tierra durante el último 1.000.000 de años, según habían descubierto los geólogos. En 1896, Arrhenius lanzó la hipótesis de que se debían a cambios en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, dado que este gas actuaba como una especie de invernadero capaz de atrapar el calor. Su teoría fue desarrollándose durante varios años al estudiar el papel de absorción del CO2 por parte de los océanos y su efecto regulador, previendo además que el efecto de las emisiones producidas por las actividades humanas, no había empezado la revolución industrial del siglo XX, incrementaría el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera y generarían desequilibrio climático. Difícilmente el científico nórdico hubiera podido pronosticar el enorme desarrollo industrial y el desaforado consumo energético que el siglo XX trajo consigo. Lo que sí pronosticó acertadamente fue el papel de los gases de efecto invernadero, aunque su trabajo no comenzó a ser reconocido hasta hace unas 4 décadas. Es decir, durante 60, 70 años, desde luego quedó, en fin, escondido. Que asistimos en la actualidad a un cambio global del clima del planeta constituye un hecho incuestionable. Entre la comunidad científica existe un amplísimo consenso acerca de que el sistema científico planetario, formado por la atmósfera, los océanos, la biosfera, la litosfera y la criosfera, viene experimentando cambios que no son atribuibles solamente a la variabilidad interna del propio sistema, y que los forzamientos externos de carácter natural resultan insuficientes para explicar satisfactoriamente las alteraciones observadas, que solamente pueden entenderse si se tienen en cuenta los procesos de carácter antropogénico, que pueden ser de origen muy diverso y que pueden ir desde las emisiones de diversos tipos de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, etc., hasta cambios en el uso del suelo o en la emisión de aerosoles, a los que hice referencia antes con el agujero de ozono, que se está recuperando, que se está cerrando. Dicho llanamente, distorsiones cuyo origen se encuentra en el comportamiento del hombre. Y por eso el hombre, llámese la marca que se llame, Toyota, Mercedes, desde luego Renault, están cambiando aceleradamente la tecnología de propulsión de los vehículos, de los camiones. Vas a París y te encuentras con todos los taxis son híbridos. Que los autobuses son híbridos, y que a partir del año 2021, también pasado mañana, desde luego impedirá la circulación de vehículos que no utilicen ese tipo de propulsión. Es decir, la tecnología en la humanidad va cambiando. Les prometo 5 minutos nada. Son 9 menos 10, presidente. Después de muchos años de duda, en 1988, ante el aumento de las evidencias que ponían de manifiesto un calentamiento global de la Tierra, la Organización Meteorológica Mundial
cuyas siglas son OMM, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, PNUMA, disculpen esta osadía, decidieron crear un organismo de carácter científico para estudiar el clima. Fíjense ustedes, en 1988. O sea, cuando decimos, no llevamos muchos años subidos en la bicicleta, acelerando, buscando soluciones. Decidieron crear un organismo de carácter científico para estudiar el clima, dilucidar la existencia o no de una alteración climática provocada por las actividades humanas y evaluar sus posibles efectos. Para ello, fíjense, estos dos organismos de la ONU, en 1988, crearon el panel intergubernamental del que tanto se habla. No hay día que no cojas un periódico, o de luego, pues en fin, no, ninguna referencia. El IPCC, el IPCC, el IPCC. Crearon el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, que cuenta con las aportaciones de unos 2.500 expertos de todo el mundo y cuya principal actividad es la de elaborar informes estructurados por grupos y del que el grupo de trabajo número 1 evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático. Ese grupo, desde su primer informe de evaluación en 1990, 2 años después, hasta el reciente, han elaborado varios informes. El llamado, claro, yo saqué mucha información de cuando presidía la comisión, el llamado cuarto informe de evaluación en el 2007 no cesó de aumentar la cantidad y calidad de la información y de los datos climáticos. Ha mejorado la forma de los humanos de entender los procesos que gobiernan el clima terrestre. Ha mejorado sensiblemente nuestra capacidad para moderar el clima y, en consecuencia, nuestra capacidad para prever su comportamiento futuro en distintos escenarios posibles. Actualmente, año 2012, se encuentra en fase de elaboración el que será el quinto informe, que previsiblemente estará listo para su presentación a finales de este año 2012. Decía yo en aquella conferencia, que fue entre el 11 y el 12. La concentración de carbono en la atmósfera ha cambiado durante la historia de la Tierra. Hay evidencias de grandes concentraciones. En 1958, la concentración media de CO2 en la atmósfera era de 315 partes por millón de CO2 por litro de aire. Esta concentración lleva, les doy otro, si no, salto porque les puedo aburrir. 30 años después, la concentración de dióxido de carbono se ha situado en 351 partes por millón por litro de aire de carbono. En el 94, la concentración era 358 partes por millón. Y así sucesivamente les sigo dando datos que merecen mucho la pena ser objeto de análisis. Y sin duda alguna, me gustaría hablarles de la mitigación que debe hacer la humanidad. Bueno, está recogido aquí en muchas de las páginas, ¿no? Preocupación internacional. Acuerdos adoptados en cada una de las conferencias de las partes. La primera conferencia de las partes tuvo lugar en Berlín. La número 21 tuvo lugar a finales del 2015 allá en París. Ha habido con posterioridad otra en Marrakech, otra en Bonn. Y se van adoptando medidas y se van haciendo aportaciones económicas a fondos, desde luego, para ayudar los sectores productivos, las industrias, los sectores agrarios. En suma, esta monografía no es el trabajo de un científico fabuloso, no, es el trabajo sistemático de una especie de diputado hormiguita que ha tenido la curiosidad de hacer un seguimiento del trabajo
que las Cortes Generales han hecho excepcionalmente en esta materia y en otras, porque comprenderán ustedes que los diputados maduros, veteranos como yo, que conectábamos todas las noches el telediario, o los tertulianos, que no hacían en aquella legislatura nada más que tener actitudes de desprecio hacia las Cortes Generales, nos hervía la sangre. Las Cortes Generales españolas, que son a las que yo quiero homenajear como institución, en este año que cumplimos 40 de nuestra Constitución, han realizado en muy distintas materias trabajos no suficientemente conocidos y en consecuencia no valorados por parte de la ciudadanía. Y esto es lo que he pretendido con esta monografía, homenajear a un grupo de 60 diputados y senadores que se tomaron con mucho interés este asunto y que culminaron por un acuerdo, por unanimidad en el Pleno, y le entregaron al presidente de las Cortes, el señor Posada, en aquel momento: mire, este es el resultado del trabajo que hemos realizado, y que lo hemos hecho desde la perspectiva de la defensa del bien común y de la definición de una línea de avance de nuestro país hacia la modernidad. Y crean que yo he procurado recoger de la manera más sistemática posible. Mi mérito es ese, el de hormiguita sistemático, ¿no? Si se me puede calificar o autocalificar por mi parte, ¿no? Y cada vez me siento más satisfecho, desde luego, de lo que se hizo. Y ojo, se ha creado un nuevo ministerio en el gobierno que preside don Pedro Sánchez. Ese ministerio va a dar mucho juego. La ministra en aquella etapa era la actual ministra de Energía, Medio Ambiente, era secretaria de Estado de Medio Ambiente. Era una gran colaboradora de ese grupo parlamentario. Estoy convencido que lo que yo siempre he pedido, porque una de las medidas que reiterábamos de la 101, la primera, y que ocupa 4 páginas, era dirigirnos al gobierno de España: por favor, elaboren una ley, un proyecto de ley de cambio climático y desarrollo sostenible. Bueno, hasta ahora no ha sido posible vamos a perdonar, por las circunstancias políticas que se han vivido. Pero miren, el Parlamento de Cataluña lo ha querido traer. El Parlamento de Cataluña, por unanimidad, siguiendo ese mandato, elaboró esta ley de cambio climático para la comunidad catalana. Yo hace unos meses publiqué un artículo con un título provocador, que te acordarás, ¿no, José Miguel? Mi enhorabuena al Parlamento de Cataluña. Se titulaba así. Y lo publiqué en los 4 o 5 periódicos canarios. Claro, era un título provocador. En aquel momento estaba el independentismo en efervescencia en Cataluña. Como un socialista no independentista felicita al Parlamento catalán? Este está felicitando el proceso. Déjame leer qué dice, este se me ha vuelto loco. Pues no me volví loco. Felicité al Parlamento catalán porque mira, aquí está una ley que recoge las singularidades de las comarcas catalanas, de criterios bioclimáticos, de las industrias, en fin, una ley dentro del ámbito competencial del gobierno de la comunidad. Y lo publiqué en todos los medios, lo digo por segunda vez, canarios. Quise incentivar a los 60 diputados del Parlamento de Canarias para que elaborasen un proyecto de ley. Supongo que está en fase de elaboración en estos momentos. Pero comunidades como La Rioja, el País Vasco, Andalucía, Baleares, los tienen terminados. Están en distintas fases de tramitación. Yo, como canario y como
evaluador muy en positivo del inmenso trabajo que desarrolla el Parlamento de Canarias, estoy convencido de que se está elaborando un proyecto de ley, dado que no lo elabora el gobierno, para eso está un Parlamento, y que dentro de un periodo de tiempo relativamente corto vamos a tener la satisfacción de asistir a la presentación pública de un proyecto de ley de cambio climático para Canarias, que no tenemos nada en común con el sistema industrial vasco. ¿Qué voy a decirles a todos ustedes que son canarios? Que esto requiere un tratamiento singular. Bueno, pues son las 9, soy consciente de que he hablado una horita, porque José Miguel también habló bastante, ¿no? Yo, miren, estoy muy agradecido, he querido dejarlo para el final, hacia una persona que ha tenido una gran comprensión hacia mí. Se llama Francisco Pomares. Está sentado ahí en primera fila. Yo le dije, no pido un duro y no gano un duro, pero tengo un interés muy grande en dejar al futuro por escrito lo que creo que es obligación moral irrenunciable de quienes hemos tenido el privilegio de estar en las Cortes Generales, dejar escrito para los que nos sigan, dejar escrito lo que hemos hecho. Yo no me he apoderado del trabajo intelectual de nadie, lo he intentado sistematizar. En esto del sistema energético, espero, repito, en septiembre podamos verlo. Desde luego estoy muy satisfecho porque es una enorme asignatura pendiente que tenemos. Pero Francisco Pomares me dijo, mira, a escribir, y ya veremos cómo los vamos vendiendo. Y en efecto, fundaciones, colectivos de muy diferentes índoles, pues se han interesado por el cambio climático y hemos vendido libros, se han interesado por la emigración irregular vía marítima, ¿no? Y hemos vendido libros, se han repartido en toda España. O sea, desde luego, porque, claro, es un tema que les voy a contar, ¿no? Luego, yo, mi agradecimiento a Francisco Pomares por haber tenido la generosidad de arriesgar su dinero de su empresa, desde luego, y me ha abierto las puertas. Pero claro, él no tenía la previsión razonable de que cuando a mí se me deja entrar, luego es muy difícil echarme. Entonces, pues miren, el séptimo libro es este. Miren qué bonito. El fracaso de la reforma energética del Partido Popular, y debajo, la alternativa energética socialista. Pero es que el octavo ya lo tiene en la imprenta. El castor y la ley de hidrocarburos. Y de aquí a final de año, que también es poco lo que nos queda por delante, va la ley de seguridad nacional, la relevancia que tiene, y la ley de navegación marítima, que es una ley de 525 artículos que a todos nos afecta un montón y que pone de manifiesto, desde luego, una de las graves asignaturas pendientes que tiene el Estado español, que no tiene definidas sus fronteras marítimas. Tenemos conflictos con 5 países. Aquí acaba de llegar un amiguete de los viejos tiempos que sabe que lo que digo es así. Tenemos conflictos en fronteras marítimas con 5 países y son temas muy relevantes a plantear en un futuro, porque las fronteras marítimas hay que controlarlas para salvar vidas, esencialmente. Así que muchísimas gracias por la atención que me han prestado, pero ahora me genera un problema. No he visto a nadie dormirse, no he visto a nadie bostezar, que son los que yo iba a ir desestimando para poder regalar estos 10 ejemplares que tenemos aquí. Así que, José Miguel, José Miguel y presidente, ayúdennos a repartirlo con racionalidad, ¿eh? Así que muchas gracias, mis queridos amigos.
quieren preguntar y se puede hacer selección. Aquellos que no pregunten se quedan sin libro. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Adelante. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente darte las gracias por lo interesante que ha estado, porque la verdad que ha estado, no nos hemos podido dormir, porque ha estado muy interesante. Y me ha recordado un momento que no se me olvida. Cuando estuvo Santiago Carrillo hace muchos años, estuvimos cenando con él en el hotel, creo que fue en el Santa Catalina, y él en aquel entonces dijo, que a mí me impresionó, y yo de otra manera, pero lo has dicho también, que si no nos espabilábamos, África nos iba a acoger, o sea, dijo como que nos iba, no en plan de guerra, sino que nos iba a inundar de seres ellos. Y tú has dicho lo mismo, está sucediendo además, lo que él dijo está sucediendo. Y tú ahora lo has dicho, pero en el plan de clima. Él decía porque le habíamos quitado de todo, porque le habíamos quitado a África, no solo los españoles, los holandeses, los ingleses, todo el mundo, le hemos quitado de todo, pero no les hemos dado. Y decía que si no poníamos fábricas allí, que si no les dábamos comida, que si no tenían allí algo, bueno, no darle comida, sino darle la caña, como se suele decir, para que pesquen, iban a inundarnos a nosotros. Y tú ahora estás diciendo ya no solo eso, sino también el clima. Ahora se juntan dos cosas, el clima y el que no tienen de qué. Eso me ha impresionado, que digo, vaya, con tantos años de diferencia, un comunista y un socialista, pues han hecho lo mismo. Y luego darte las gracias, que nunca creo que te las he dado, porque siendo yo secretaria de organización en Ingenio, que al fin y al cabo era una porquerita, yo te llamaba a ti varias veces cuando teníamos en aquel entonces problemas y que no sabíamos cómo resolverlo. Yo me ponía en contacto contigo, que tú estabas en Madrid, y ni una sola vez dejaste de contestar ni de resolverlo. Ni una sola vez. No todos los compañeros han sido capaces, estando en Madrid, de hacer esto. Creo que nunca te he dado las gracias. Muchísimas gracias, compañera. Permíteme contestar. Primero, el primer libro es tuyo. Mira, página 35. Quedan 9. Perdón. Página 35. Migraciones y cambio climático. Migraciones y cambio climático. El pasado 9 de mayo, aquí en Gran Canaria, tuve la oportunidad de dar la conferencia de apertura de una jornada de 3 días organizada por el Consejo General del Poder Judicial para magistrados, jueces y fiscales sobre derechos humanos y migración. Eran 25 magistrados los que asistieron, del Tribunal Supremo, presidente de TSJ de